Análisis y diseño de circuitos analógicos 2, laboratorio 3, oscilador controlado por tensión. El primer circuito es un circuito integrador, que la configuración que voy a utilizar es la siguiente, donde la señal de entrada va a ser una señal cuadrada, donde voy a variar la amplitud, primero de 0,5 y después de 5 voltios. Y voy a hacer un ajuste de frecuencia para obtener a la salida una señal decente, ¿no? Para este caso, con 0,5 voltios de amplitud, tengo que con 176,9 Hz y 5, bueno, ahí oscila un poquito, 0,5 voltios, tengo a la salida con una entrada rectangular, perdón, una señal de salida triangular. Básicamente el circuito está armado aquí abajo y me olvidé mencionar que el amplificador operacional que utilicé es el TL082, que tiene dos amplificadores operacionales dentro del mismo integrado, ¿no? Bien, el funcionamiento del circuito integrador es el siguiente. En el semiciclo positivo va a circular corriente por la resistencia R1, por la resistencia R2 y por la resistencia R3 y también por el capacitor. Y la tensión acá en este punto, la tensión en la pata más, va a ser el divisor resistivo que yo tenga. Por ejemplo, para 5 voltios de la entrada voy a obtener en la pata menos 2,5, la pata más, perdón, 2,5 voltios. Y a la salida, en B0, voy a tener una rampa con pendiente negativa y un offset de 2,5. Y en el semiciclo negativo, las corrientes circulan en el sentido contrario y en la pata esta acá, en la pata positiva, voy a tener menos 2,5. Y a la salida del amplificador voy a tener una rampa con pendiente positiva y un offset de 2,5. Bien. La medición, voy a tomar las mediciones para las frecuencias que yo obtuve en la señal triangular a la salida decente, los valores de delta t, y con el valor de delta t y la tensión de salida calculo la pendiente en volts sobre milisegundos. Ahora voy a poner a la entrada 5 voltios y voy a tomar las respectivas medidas. Bien, ahora lo que hice fue subir el voltaje de la señal de entrada, la señal cuadrada, y bueno, ya la frecuencia para la cual estaba haciendo la medición de 0,5 milivolt, perdón, 0,5 voltios, ya no obtengo a la salida una señal triangular, o sea que el integrador no estaría funcionando, así que voy a tener que ajustar la frecuencia. Bien, la frecuencia de la señal de entrada para la cual a la salida tengo una triangular es de 1,9 kHz. Bueno, voy a medir lo que es la pendiente. Para eso necesito saber los valores. Voy a medir con el cursor en 0 y a donde obtengo los 10 voltios a la salida, y ese delta t va a ser un número en milisegundos, voy a hacer 10 dividido ese tiempo y voy a obtener la pendiente. Bueno, para el circuito integrador, entonces, aumentando la señal, el voltaje de la señal de entrada a 5 voltios, necesité subir la frecuencia a 1,9 kHz y bueno, obtuve el valor delta t entre el pico y el cruce por 0 y da 140 microsegundos, que son 0,14 milisegundos, y 10 dividido eso me da que tengo una pendiente 71 volts sobre milisegundos, y bueno, y acá anoté la frecuencia. Para el circuito integrador cometí un error y puse en la resistencia
R1 50K y las mediciones las había hecho para 50K. Así que bueno, cambié la resistencia y tengo para una señal de entrada de 500 mV con una frecuencia de casi 100 Hz, esa salida triangular. Ahora voy a medir los tiempos que tiene para poder calcular la pendiente. Circuito Smith Trigger, voy a medir la tensión que tengo en este punto, que son los 10 voltios, y la tensión que tengo en este nodo. Ahora estoy alimentándolo con una señal cuadrada y a la salida estoy obteniendo una señal cuadrada pero invertida. Bien, y es simétrica. La tensión que, a ver si son los 10 voltios, bien, 10,03, y la tensión en ese punto, en ese nodo, sería de 3,39 voltios. En ese punto estoy haciendo referencia al Vein. Bien, medí entre tierra y Vein. En el circuito, cuando yo estoy alimentando acá con 9 voltios y tengo una VCC en la resistencia R1 de 10 voltios, acá en este punto, en la tensión de comparación, voy a tener 5 voltios. Bien, ahora, cuando la tensión en la pata más es mayor que la tensión en la pata menos, la salida va a ser una constante de menos 10 voltios. Y cuando la tensión en la pata más sea menor que la tensión en la pata menos, la tensión de salida es 10 voltios positivo. Bien, cuando conecto la resistencia RF, la tensión de salida es de más menos 10 voltios, y en la tensión en la pata más puede tomar dos valores distintos dependiendo de la salida que yo tengo en B0. Ahora bien, si la salida que tengo en B0 es 10 voltios positivo, la RF y la R1 están en paralelo, y la tensión de conmutación, la tensión de comparación, perdón, es de 6,6 voltios, que bueno, fue lo que yo medí. Ahora, si la tensión está en menos 10 voltios, la tensión que voy a poder medir acá en la pata más va a ser de 0 voltios. En fin, el circuito completo, bueno, lo voy a explicar bien en el informe, pero va a cambiar el estado de salida cuando la tensión de entrada sobrepase la tensión que tengo acá en la pata más, pero no va a volver a bajar cuando la entrada disminuya de ese valor, sino que la tensión de referencia en la pata más cambia a otro valor más bajo que el primero, y el efecto, a este efecto se lo conoce como histéresis, y se utiliza, bueno, para prevenir ruido, que bueno, se va a solapar en la señal de entrada y puede causar un cambio de estado que no corresponda. La tensión de comparación que tengo yo acá, como dije recién, puede tomar valores de 6,6 voltios si tengo conectada la RF, bueno, todo el circuito completo, para 10 voltios a la salida positivo y 0 voltios cuando tengo menos 10 voltios a la salida. Siguiendo con el circuito Smith Trigger, ahora con la resistencia RF y una onda cuadrada de 9 voltios a la entrada, tengo que medir las tensiones de entradas en la que varía la salida. Bien, a la salida con 9 voltios tengo en el color amarillo, en el canal 2, esa salida. Ahora, si yo aumento la amplitud de la señal cuadrada, voy a poner el osciloscopio en medida, a la salida con 12,9 voltios obtengo una señal cuadrada de 18,2
2 voltios de amplitud contra una señal de entrada de 12.4 voltios. Por más que yo aumente un poquito más el voltaje, la señal de salida no se ve modificada. Con 12.9 ya tengo esa señal de salida. Bueno. Bien. Ahora lo que voy a verificar es qué pasa si yo aumento la tensión, si aumento el valor de la resistencia R1. Lo que espero obtener es que baje el umbral de comparación. Ahí me voy a fijar. Bueno, agregándole la resistencia de 10 kilo ohm en serie con la resistencia de 100K, lo que se observa es que el umbral de comparación disminuye. Está en 3,2 y antes estaba en 3,39 voltios. Bien, para el Smith Trigger acá tengo un análisis de cómo es el comportamiento cuando la tensión en la pata más es mayor que la tensión en la pata menos, y cuando la tensión en la pata menos es mayor que la pata más. En el último ejercicio del laboratorio tengo que unir el integrador con el Smith Trigger y tengo esta siguiente configuración. También le voy a agregar el BJT, el NPN 3904 y el diodo. Bien, acá en la protoboard tengo ya armado todo el circuito, pero no tengo unida la salida del integrador con la del Smith Trigger. Ahora en este punto estoy midiendo la señal que estoy obteniendo para no cometer errores. Ahí tengo una cuadrada y estoy sacando una triangular. No me sirve una triangular, voy a sacar un seno, ¿no? Bueno, en fin, esto es para 5 voltios de un poquito más, 5.8, 5.6 voltios de amplitud de señal de entrada. Voy a unir los dos circuitos. Bueno, para el inciso 2 del último circuito tengo que colocar un valor de continua de 500 mV a la entrada y medir la frecuencia de oscilación. Para este caso tengo esta fuente de DC, pero bueno, la tensión mínima que puedo sacar de esta fuentecita es de 1 voltio, así que lo que hice fue un divisor resistivo y bueno, a ver acá, no sé si prendo el tester va a ser mejor. Tengo 0,6 voltios. Bien, voy a conectar esta señal, esta fuente de DC ahí, perfecto, y a la salida tengo esta señal que es de 11, canal 2, sí, 11.1 kHz. Bueno, ahora lo que voy a hacer después para el otro inciso dice que tengo que aumentar la tensión de entrada y medir otra vez la frecuencia. Bien, anoto esa frecuencia y sigo. Los valores obtenidos se puede observar que a medida que aumento la tensión aumenta la frecuencia. Voy a tomar también valores intermedios de tensión de entrada para ver cómo va variando la frecuencia. Ahí tengo 16 kHz. 16 kHz para una tensión de entrada de 1.16 voltios. Bueno, ahora sí voy a medir con 5 voltios. Bueno, 5 voltios. .01 y tengo una frecuencia de 32,7 kHz. Bueno, ahora conecté la salida del integrador a la pata menos del Smith Trigger y voy a medir en la salida del Smith Trigger, y lo que obtengo es lo siguiente. La señal azul es la señal de entrada y la amarilla la salida del circuito, la total.
si toco un poco la frecuencia, pasa lo siguiente, y si aumento la amplitud, tengo ese comportamiento. Bien, la señal azul, que es la señal de entrada, y la señal amarilla, la señal de salida, con una amplitud de 4,9 voltios y 287 Hz. Si cambio a una señal triangular de entrada, a la salida obtengo esa señal. Si le aumento la frecuencia, se ve así. La medida de... volvemos a la rectangular. Bien, para explicar el funcionamiento del circuito, voy a hacer un ejemplo numérico y voy a contar más o menos lo que pasa. A la salida voy a tener dos umbrales, uno superior y uno inferior, dependiendo si el transistor está apagado o prendido, dado que al integrador más el Smith Trigger se le agregó un transistor, un NPN con una resistencia en el colector, y acá en la base otra resistencia de 10K más un diodo. Con un ejemplo numérico, si tengo 1 voltio a la entrada, sobre la resistencia 3 va a circular una corriente en este sentido, de más a menos, de 5 microamperes, y por la resistencia 4, 10 microamperes. Ahora bien, como el transistor puede estar apagado o prendido, para el caso donde está apagado, por el capacitor voy a tener 5 microamperes, y en la salida acá, la B-trig, que está anotada ahí, voy a tener una baja, va a ir en baja. Y ahora, cuando el BJT está prendido, yo por acá por la resistencia va a circular una corriente. Esta corriente que circula por la resistencia R6, por el colector, va a ser 10 microamperes. ¿Por qué? ¿Por qué coincide con esta de la R4? Porque el punto que yo tengo acá es igual que el de la pata menos, es BI2, y entonces el cálculo también va a dar 10 microamperes. Y el trigger, acá a la salida, va a subir. Es decir, lo que yo quiero es que circule una doble corriente, circule el doble de corriente por la resistencia 6, para que por el capacitor tengamos una corriente en este sentido, de más a menos, y luego en el sentido inverso. Bien. Bueno, resumiendo un poco, le puse colores, y en color rojo tengo esta situación y en color verde esta situación. Cuando está prendido y apagado, cuando va prendido hacia arriba la tensión de salida y apagado va hacia abajo. Bueno, si yo quiero modificar la corriente de entrada, lo que voy a lograr es cambiar la pendiente de carga. Es decir, que si aumento la tensión de entrada, la corriente por la resistencia R3 va a aumentar. Acá tenemos 10 microamperes, por ejemplo. Con el caso anterior de 1 voltio teníamos 5 microamperes. ¿Qué sucede al aumentar entonces la corriente? Bueno, va a subir y bajar más rápido. Es decir, va a aumentar la frecuencia de la señal de salida. En rojo tengo el caso de 1 voltio, ¿no? Por ejemplo, donde la frecuencia es más grande con respecto a la de la línea punteada. Entonces a la salida voy a obtener una frecuencia, una señal con mayor frecuencia. Es que tengo el oscilador que lo voy a poder controlar con la tensión de entrada.